Soy Isabel Ruiz Serrano y voy a hablar sobre la creatividad y sobre el sistema educativo. En infantil, una profesora decidió que yo no estaba hecha para estudiar. Sí, infantil, como lo estás oyendo, un poco ridículo, ¿no? ¿Cómo vas a decidir el futuro de una niña en una etapa tan temprana? ¿Solo porque no sigue el ritmo de sus compañeros o porque no aprende a leer a la misma velocidad que los demás? Ella pretendía que yo repitiera curso. Obviamente mi madre no se conformó con esta opción. Y gracias a ello continué con mis estudios y ahora estoy a punto de terminar mi carrera universitaria. Durante toda mi etapa escolar, no sé cuántas veces me han podido llegar a llamar la atención por estar dibujando en asignaturas de otras materias distintas a plástica. Yo no lo hacía con intención de faltar el respeto a los profesores, pero soy una persona muy inquieta, una persona activa que necesita acción, y el estar sentada durante horas atendiendo la explicación de los profesores puede llegar a ser muy aburrido. No dejaba de prestar atención por estar dibujando, ni mucho menos, todo lo contrario. En cambio, si me quedaba quietecita como ellos pretendían, sin hablar y sentada en mi sitio, al final mi mente volaba a cualquier sitio, volaba a cualquier lugar y acababa hablando con mis compañeros y distrayéndolos. Lo que está claro es que el sistema educativo tiene un concepto equivocado de la creatividad. Para empezar, ¿se nace creativo o se hace creativo? ¿La creatividad es una capacidad adquirida o es una capacidad innata? Pues mira, lo cierto es que todos los seres humanos nacemos con un potencial muy alto de creatividad y capacidad imaginativa. No creo que existan personas no creativas, pero sí existen distintos niveles de desarrollo de esta capacidad. La creatividad es la clave, ya que podemos decir que es la materia prima de la innovación. Y sin la innovación nos quedamos rezagados, sobre todo en esta sociedad, una sociedad que se encuentra en continuo cambio. Y debemos aprender a adaptarnos a este cambio, utilizando recursos creativos, ¿cómo no? Como dijo el filósofo Heráclito, lo único constante en la vida es el cambio. El pensamiento creativo es la capacidad de resolver problemas, de pensar, de desarrollar estrategias, de tomar decisiones mejores. No se pueden tomar siempre en determinadas situaciones la misma dirección. La creatividad te da autonomía y te guía hacia el liderazgo. ¿Y quién no quiere ser un líder en esta sociedad? Con ella podemos dar respuestas creativas a problemas que nos vamos encontrando a lo largo de la vida. Pero hay un concepto mal entendido por la sociedad. Se confunde el pensamiento creativo con la creatividad más plástica. En el colegio, cuando ven que un niño es creativo, lo primero que dicen: este niño será bueno para estudiar una carrera de artes o una carrera de humanidades. Pero es que esto no es verdad, porque la creatividad favorece todas las materias de la vida. Todas las profesiones del mundo, absolutamente todas, requieren un tipo, en mayor o menor medida, de creatividad. Lo que realmente necesitamos es una visión menos fragmentada del mundo, ya que las disciplinas pueden complementarse entre sí. Está demostrado, el arte puede completarse con las matemáticas y la ciencia se puede completar con la música. Por desgracia, esta capacidad creativa se va perdiendo conforme entramos en el sistema educativo, que pretende estandarizar de una forma de pensar y una forma de actuar común para todos, como si fuéramos un montón de corderos en un rebaño, siguiendo el camino que marca el de delante, dirigido por alguien que se supone que sabe cuál es el camino que debemos de tomar. Pretenden que no pensemos, que no nos cuestionemos si realmente queremos tomar esa dirección. Y ojo, como te salgas del rebaño, vas a ser criticado, vas a ser la oveja negra. Pero, ¿y si la oveja negra cambia su dirección y encuentra una pradera enorme llena de pastos verdes? Porque ¿quién más que tú va a saber lo que a ti te hace feliz? El sistema se centra en la memorización, dejando de lado la creatividad y la imaginación. Tienes que aprender de esto, te lo tienes que aprender de esta forma y a este ritmo. Y si no lo haces así, lo estás haciendo mal. Sin dar rienda suelta a la curiosidad natural de los niños, restringiéndola y sin dar pie al desarrollo de la misma. El aprendizaje debería de ser una actividad gratificante y placentera, porque aprender es construir tu propio conocimiento. La capacidad principal para aprender es la sorpresa, porque cuando hay sorpresa, hay curiosidad, y cuando hay curiosidad, hay deseo, porque hay estímulo, y hay voluntad de saber. Y sin voluntad el aprendizaje se hace insostenible.
Cuando obligas a un niño a aprenderse un poema de memoria, le estás cortando las alas, le estás encasillando en una acción repetitiva y poco útil. Pero si al niño le das 3 palabras y le dices, crea un poema con esto, y después recítalo ante tus compañeros, probablemente ese trabajo sea más entretenido para el niño y a la vez estaremos desarrollando su creatividad. Y bueno, repito, la curiosidad va de la mano del aprendizaje. Y para conocer necesitamos explorar. Esta exploración requiere salirse de la zona de confort y la sociedad tiene mucho miedo a salirse de la zona de confort. Esta misma curiosidad es la que te lleva a preguntarte cosas. Y eso es un arte, el arte de preguntar. La pregunta es de las partes más importantes de la creatividad, pero desgraciadamente los propios adultos van coartando a los niños de esa capacidad que tienen de cuestionarlo todo absolutamente, por cansancio y a veces incluso por miedo a no saber la respuesta, otras por miedo a lo nuevo simplemente. Las personas lo hacemos desde que aprendemos a hablar, se aprecia claramente en los niños. Ellos preguntan continuamente, ¿y por qué esto y por qué lo otro? Yo soy niñera de 2 bichos, uno de 4 y otra de 6 años, y los llevo cuidando desde que el pequeñajo tenía 2 añitos. Y me llama mucho la atención, es curioso porque siempre están cuestionando sobre todo, siempre están preguntando por todo. Y muchas veces les estoy contando algo y a lo mejor me cortan y me dicen, pero Isa, ¿y esa palabra qué significa? Y yo me paro a pensar y digo, si esta conversación estuviera sucediendo entre 2 adultos y no se entendiera una palabra, probablemente el adulto dejaría que la otra persona siguiera hablando sin preguntarle qué significa esa palabra, intentando entenderla por el contexto. ¿Por qué? ¿Por vergüenza? Pero qué absurdo, ¿no? Si puedes aprender una palabra nueva. Y es que son esas preguntas las que llevan a grandes descubrimientos. Hay una frase que dice Erich Fromm, que la creatividad requiere del valor de desprenderse de la certeza. Pero en nuestra sociedad la duda tiene una connotación muy negativa. Por otro lado, durante nuestro desarrollo madurativo, el principal objetivo es el de crecer. Y crecer es el resultado de ser creativo. Las personas creativas se permiten partir de la ignorancia para poder descubrir cosas nuevas. Las personas creativas son más felices, porque han tenido la capacidad de descubrir más y a la vez de aportar más. La habilidad de usar plenamente su capacidad intelectual, emocional y espiritual, viviendo de forma más intensa, ampliando también sus niveles de percepción. Tenemos que acabar con estas limitaciones, producto de una educación y de la sociedad, y tenemos que reeducar en la creatividad tanto a los adultos como a los niños. Porque cada estudiante es diferente y cada uno tiene una forma diferente de aprender. Pero aún así, en la escuela se evalúa a todos los niños de la misma manera y se enseña de la misma forma también, sentados todos en sillas durante horas, atendiendo las verdades absolutas que está imponiendo el profesor. En el momento en el que un niño se sale de los cánones establecidos o actúa de forma diferente, el niño es señalado con el dedo e incluso es castigado por sus profesores o por sus padres. Esto lleva a la pérdida de la autoestima, unas pérdidas brutales, a la pérdida de la capacidad de crecer y a la pérdida de la creatividad. Para terminar, quería hablar del miedo, como gran enemigo de la creatividad. Se suele decir que los niños son más creativos que los adultos, pero esto no es del todo cierto. Lo que pasa realmente es que los niños confían más en su capacidad creativa y por ello se atreven más que los adultos. Siempre se ha dicho que los niños no tienen vergüenza. Los adultos, en cambio, temen a la duda, temen a la incertidumbre, temen al error. Pero sin error no hay aprendizaje. Hay una frase de Samuel Beckett que dice: lo intentaste, fracasaste, da igual, prueba otra vez, fracasa mejor. Los adultos tenemos miedo de atrevernos y no nos culpo porque hemos sido entrenados para dar una respuesta, la única respuesta correcta. Educados para no equivocarnos. No queremos sentirnos humillados con el atrevimiento de arriesgarnos. Tenemos miedo de ser rechazados por los demás. Tenemos miedo de las opiniones de los demás. Pero el miedo al ridículo dificulta el desarrollo de nuestra personalidad, impidiendo que hagamos lo que realmente deseamos. ¿Y sabes lo que pasa realmente? Que el miedo incrementa el tamaño de los riesgos. Nos imaginamos catastróficas consecuencias de expresar nuestra creatividad valientemente y por eso, ¿qué hacemos? Nos acomodamos en una vida mediocre, sin atrevimiento, conformándonos. Y es que el conformismo es una actitud que tienen las personas hacia la vida y las situaciones que les toca vivir. Una actitud que se vuelve negativa
cuando las personas se limitan a aceptar todo aquello que les sucede, independientemente de que sea bueno o malo, y no hacen nada para luchar contra lo que no les gusta o no les satisface. Se dejan llevar por el rebaño, básicamente. Pero tenemos que atrevernos, innovar, atrevernos a buscar resultados excepcionales, entendiendo que el fracaso es una posibilidad, aprendiendo a lidiar con el riesgo, porque el riesgo se encuentra en todas las decisiones de nuestra vida. Además, nuestra percepción del riesgo no siempre se basa en cálculos objetivos estadísticos, que digamos, sino en películas que nos montamos nosotros mismos y ya está. El riesgo es atreverse a encender mi creatividad, pero puede crear una situación humillante. ¿Puede crearla o solo en mi mente? Pregúntate esto: ¿en qué área de tu vida el miedo está haciendo que decaiga tu compromiso creativo? Y con esto no quiero decir que pretenda eliminar el miedo. El miedo es inevitable, viene con nuestra condición de seres humanos. Pero lo importante no es no tener miedo, sino reconocerlo y tener la voluntad de afrontarlo. Porque quien no arriesga, no gana. Y está claro, una sociedad que no imagina es una sociedad muerta.